Fue una lucha para mí, como un poco compartir, no sabía si hacerlo o no, pero bueno, Dios a alguien le habrá hablado, o a todos espero, gracias a Dios. Bueno, quería compartir hoy, la verdad que voy a compartir de acá abajo, y si a ustedes no les molesta, voy a tomar asiento, igual que ustedes. Creo que Dios va a hacer algo hermoso hoy y vamos a salir un poco de esta religiosidad. Dios es bueno y Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. No sé cuál es tu situación ni tu condición y tampoco sé si es la primera vez que venís. ¿Hay alguien nuevo en este lugar? ¿Hay alguien que vino por primera vez? ¿Alguien que invitaron? ¿No? ¿No se animan? ¿Sí? Bienvenida, Dios te bendiga. Qué bueno. Si hay alguien más nuevo, pero que no se animó a levantar las manos, también bienvenidos, bienvenida. Que puedan sentirse como en su casa. Es la casa de papá, es nuestro hogar, nuestra casa. Y Dios tiene lo mejor para nosotros. Bueno, compartimos la palabra. Quería compartir el título de esta prédica. Se llama Un cambio de actitud. Y quería compartirte en 2 de Corintios 5:17, para los que van anotando. Dice, en el nombre de Jesús, leemos la palabra, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Es muy práctica la palabra, lo que dice. O sea, está hablando de que ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura, lo viejo pasó y ahora, a partir de ahora, comenzamos a vivir una vida nueva en Cristo. Si por ahí no lo entendiste, fue un poquito difícil, para mí fue súper claro, pero te lo quiero compartir en otra versión que se pudiera entender quizás un poco más claro. Y en NTV dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que, cuando nos acercamos a Jesús, cuando conocemos a Jesús, cuando le damos lugar a Cristo en nuestra vida, lo que nos está hablando la palabra es que comienza una vida nueva en nosotros. Pero también nos dice que hay una vida vieja, que era la antigua vida que vivíamos, desaparece. O es lo que tiene que suceder. Te cuento un poquito parte de mi testimonio. Yo más o menos conocí a Jesús a través de mis padres. Creo que como a los 11 años más o menos, conocí de Jesús, o sea, iba a la iglesia. Conocí a Jesús creo que en el encuentro en este lugar, muchos años después. Pero iba a la iglesia de chiquito, luego me alejé, me aparté, me fui de mi casa como a los 16 y empecé a vivir una vida lejos de Dios. Y al principio parecía todo muy copado, pero luego se empezó a tornar oscuro. No porque andaba en lugares oscuros que no había luz, sino oscuro en el sentido de que empecé a sentir un vacío, empecé a sentirme solo, aunque estaba rodeado de amigos. Y de repente no era un pibe que hacía algo malo, que estaba en adicciones o que tenía ese tipo de situaciones, o en el alcohol o en la joda. Sencillamente a mí me gustaba jugar al fútbol y esa era mi vida. Trabajaba, terminé los estudios y jugaba a la pelota, pero estaba lejos de Dios. Y entonces tenía amistades de las que después, cuando volvía a Jesús, me tuve que alejar y tuve que tomar distancia de esas amistades. Vine a este lugar a un encuentro y en donde todo cambió. Y es por eso que digo, recién acá conocí a Jesús, porque antes era chiquito, por ahí no entendía las cosas, y aparte de ser chiquito era súper rebelde. Y me escapaba, no pedía permiso, o sea, ni pedía permiso, yo iba. O sea, me invitabas a algún lugar, quédate tranquilo que yo iba. Sin permiso, con permiso, yo estaba. Después volvía y ya sabía lo que tenía, pero... cuestión, dice que ahora que estamos en Cristo tenemos una vida nueva y que la vida vieja pasó, que las cosas son hechas nuevas. Entonces, para que vayamos metiéndonos un poco en contexto de lo que quiero hablar, te voy contando mi testimonio. Realmente volví al camino de Dios y
Y empecé a vivir esto, de que esa vida vieja empezó a irse completamente para darle inicio a una vida nueva con Jesús. Y entonces empecé a dejar cosas. Dije, las amistades, tenía amistades que no me llevaban o no me influían cosas buenas, sino todo lo contrario, aunque nunca acepté o meterme en ese camino, sino que sencillamente no hacía caso y listo. Una de las cosas que dejé de hacer o dejé de hablar de determinada manera era una persona que decía muchas malas palabras. Generalmente creo que todos conocemos el vocabulario que se usa fuera de la iglesia cuando alguien no es cristiano. Bueno, yo era uno de esos, tal cual. Hablaba de esa forma, o sea, insultando, diciendo malas palabras. Y fue algo que tuve que cambiar y algo que costó un poco. Y fui cambiando, fui dejando amistades, fui dejando la mala manera de hablar que tenía, fui dejando, y creo que una de la cosa que más me costó dejar después del encuentro fue dejar de escuchar música secular. Yo venía a la iglesia y escuchaba música secular y también ponía algunas alabanzas cuando me levantaba así súper cristiano, pero resulta que ya era cristiano. Entonces fui dejando toda esa vida. Y de repente alguno, hablando particularmente de la música secular, dice, pero ¿qué tiene de malo que escuches un poco de música? Y pasa que cuando le metes un poco de lo malo y un poco y un poco y un poco, terminás en un montón y terminás lejos de Dios. Y parece pavo quizás decir, pero ¿qué te puede hacer si la letra no es mala? Pero la cuestión es que esa música no está influenciada por el Espíritu Santo, no está llena de Dios. Entonces fui dejando. Y pudiera estar hoy acá frente a ustedes y decir, no, y nunca más caí en eso, y jamás escuché una música cristiana. No, hubieron momentos en todo este trayecto que estoy en este lugar, en donde sí, yo decidí buscar en el buscador de YouTube o de la aplicación que sea y poner un tema no cristiano. Y yo fui quien decidí hacer eso. Pero luego el Espíritu Santo automáticamente siempre me fue corrigiendo. Hasta el día de hoy quizás ya no tener ese tipo de luchas y estar más fortalecido en Dios. Y quizás ahora no tengo esas luchas y pude vencer todas esas cosas, gracias a Dios. Y ahora hay otras cosas por vencer y otras cosas por cambiar. Pero lo que iba es que Dios va transformando nuestra vida. Y antes, cuando estábamos lejos de Dios, andábamos, caminábamos y pensábamos de una manera. Pero ahora que estamos en el camino de Dios, ahora que estamos en la casa de Dios, ahora que asistimos a una célula, que venimos a las reuniones, ahora que queremos ser parte de lo que Dios va a hacer, nuestra conducta debe ser otra. Y ya no debe ser la misma conducta que teníamos cuando estábamos lejos de Dios. Nuestra conducta tiene y es necesaria que la cambiemos. No podemos andar hablando de una mala forma, pero cuando estamos en la iglesia hablamos de la manera correcta. Y muchas veces pasa, muchas veces tenemos todo ese tipo de lucha. Muchas veces uno puede estar luchando con eso, otro puede estar luchando con otras cosas. Pero como jóvenes, yo creo, y pasé por diferentes situaciones en donde tuve muchísimas luchas, en donde me costaba orar, en donde me costaba buscar a Dios, en donde me costaba entender todas esas cosas. Hasta que uno va dándole lugar cada vez más a Dios y todo eso va cambiando. Y ahí podemos ver lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y lo viejo pasó, y ahora son las cosas hechas nuevas. Y en la otra versión decía, y ahora tenemos una vida nueva que comenzamos. Y es esa vida de la que quiero hablarte. Debemos caminar en esa vida y debemos dejar el pasado. Aunque muchas veces el pasado pareciera que quiera resurgir. Y a través de nuestra carne muchas veces el pasado quiere volver a introducirse. Que podamos estar firmes y decir que no a eso. Quería compartirte en Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que nos habla de que no tenemos que imitar la forma ni la manera en que piensan ni cómo se conducen las personas que todavía no conocen a Dios. Nosotros ya conocemos a Dios, nosotros ya estamos en este lugar y escuchamos palabra de Dios y escuchamos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces ahora es tiempo de aplicarlo y de darle ese lugar a Dios. Pero fíjense que dice que si hacemos esto, si no imitamos, si no le damos lugar a esas cosas que pasan fuera, o a las personas, o esas cosas que por ahí hacen estas personas que todavía no conocen a Dios, dice que si superamos eso, entonces vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces significa que tenemos que tomar decisiones. Si queremos seguir con los mismos pensamientos que antes, o queremos darle lugar a los pensamientos que Dios tiene para nosotros, darle lugar a lo que Dios tiene para nuestras vidas. En el mismo versículo, pero en la versión lenguaje actual, dice, no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que Dios nos habla a través de esto es que cambiemos la actitud con la que vivimos y que no le demos lugar a aquello que pueda ser del viejo hombre. La palabra dice que a partir de ahora que estamos con Jesús, empezamos una nueva vida, y si empezamos una nueva vida es porque antes teníamos otra vida, y entonces en esa otra vida nos comportábamos, actuábamos y pensábamos de una manera, pero que ahora en esta vida nueva que tenemos con Jesús, la palabra de Dios nos dice que debemos conducirnos de otra manera, completamente diferente. En Jeremías 15, 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y luego deja un detalle. Dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Te lo leo una vez más en el otro lenguaje. Dice, esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. O sea que hubo algo que pasó que no permitió que esa persona siga sirviendo a Dios. Entonces dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Y luego dice, tenés que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en vos. No sé si creo que a muchos les gusta esto de estar influenciando a otro y está buenísimo. O sea, la idea es esa, pero que influenciemos a otras personas con el mensaje de Cristo y que no nos dejemos influenciar por la sociedad que está lejos de Dios. Que nuestro mensaje pueda influir en los corazones, sanando vidas, restaurando familias, restaurando amistades, restaurando hogares, a través de la palabra de Dios. Que podamos ser esas personas de influencia, de buena influencia, para que muchos más conozcan a Jesús. Pero decía algo. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, si te conviertes, yo te restauraré. ¿De qué cosas tenemos que convertirnos? Es como que lo que está diciendo la palabra, es como que en algún momento estaba firme, pero dice, si te conviertes, yo te restauraré. O sea, si está hablando de restauración, de restaurar algo, es porque algo estaba bien primero, pero luego quizás esa persona le dio lugar a pensamientos o a cosas de la vieja vida. Y eso lo llevó a la destrucción.
a una muerte espiritual. Pero sin embargo Dios es tan bueno. Y hoy nos dice que si nos convertimos a Él, Él nos va a restaurar. Y después dice, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Hay cosas que tenemos que sacar. Hay cositas quizás que parecieran insignificantes, cosas que no se ven. Cosas que están ahí y uno dice, no, pero pasa nada, hago muchas cosas buenas. Pero esa cosita insignificante que vos estás dejando pasar en tu vida, quizás es lo que te está costando tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, que te acerques más a Dios, que pases a un nivel superior, a un nivel mayor en comunión con Dios, que Dios te comienza a usar de una forma que Él quiere. Entonces dice, si entresacases lo precioso de lo... Dios nos dio una vida con propósito. Y nuestro propósito es alcanzar a multitudes. Nuestro propósito es que todo el mundo conozca a Jesús. Somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, que podamos caminar de esa manera, dejando la vieja vida que ha pasado, pero dándole lugar a una vida nueva en Cristo y a conducirnos de esa manera, con esa actitud y con ese tipo de pensamiento que Dios quiere que estemos. Por último, quiero compartirte este versículo y no te lo voy a leer en la otra versión porque si no se va a hacer súper largo. Hoy quería compartir algo que sea práctico y que sea corto, y es lo que Dios me daba. Y es la manera en que nos tenemos que conducir. Y el título de esta parte en la Biblia, en la versión NTV, dice, tengan la actitud de Cristo. Y entonces en Filipenses 2:1 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Cuán tierno y compasivo está siendo nuestro corazón con los de afuera? ¿Cuánto estamos orando por los de afuera? ¿Cuánto estamos orando por nuestra familia, nuestros padres que todavía no conocen? Y en el versículo 2 dice, entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. La palabra nos habla cómo debemos conducirnos como Jesús. Y Jesús nos dice que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que tener una buena actitud con el otro. Pero sigue diciendo, en el versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y esta parte, cuando la leía una y otra vez en casa, era como un cachetazo para mí realmente, y creo que en sí es como algo así, porque compartir esta palabra, de repente, esta parte de la palabra, uno puede decir, che, pero yo sé mucho más que aquel, yo soy más inteligente, conozco más que aquel. Pero sin embargo, lo loco de esto es que Jesús pone a todos por igual. O sea, no interesa si vos sabés más, si esto, si lo otro. Lo que Jesús te dice es que tenés que mirar al otro como mayor que a vos. Y eso te habla de humildad. Es un cachetazo al orgullo, a la altivez, al ego. Por más que vos sabés que sos mejor o que sabés más que el otro, miralo al otro como mayor, como mejor. Y eso solo se puede hacer teniendo al Espíritu Santo y pidiéndole que nos ayude a ser humilde. Y si hablamos de humildad, la palabra dice que Dios mira al humilde, atiende al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Y yo prefiero que Dios me atienda, que me mire, así que tengo que ser humilde para que Dios responda. Porque si soy altivo, si soy alguien altanero, con el ego allá arriba, que miro a todos como menores en lugar de mirar como mayores que yo, no hay una respuesta. Estoy actuando mal.
Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen de sus propios intereses. Otra cosa, no nos ocupemos de nuestro propio interés, dice. Sino también procuren interesarse en los demás. Y eso está buenísimo. Porque lo que te está diciendo es, no te preocupes, no te afanes solamente por vos, por lo que vos querés alcanzar, por tus cosas. Preocupate por tu hermano, el de al lado. ¿Qué situación está pasando? ¿Cómo está? ¿Qué necesita? Quizás no le podés dar una mano económicamente, pero sí le podés dar una mano orando. Le podés decir, hermano, oramos. Yo la verdad que quiero orar con vos ahora. Lo agarrás de la mano, lo abrazás, no sé cómo sea, pero orás con tu hermano. Y esa es una de las formas que podemos actuar como dice la palabra. En el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humildad, su posición como esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declarará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Que podamos tomar conciencia de que tenemos que cortar con la vida que vivíamos antes. Y que si queremos alcanzar cosas más grandes en Dios, que si queremos cumplir el propósito de Dios, que si queremos ser de bendición, hay muchas cosas en nuestra vida de las que tenemos que cortar, que tenemos que dejar, cosas que todavía siguen estando ahí. Yo, gracias a Dios, vencí con la ayuda de Dios muchísimas cosas y pude cambiar muchísimo. Y la cuestión es que cuando más te acercas a Dios, Dios empieza a mostrarte cosas que antes no veías. Vos veías que tenías que cambiar esto y lo otro y aquello, pero a medida que te vas acercando más a Dios, vas viendo cositas que antes no las veías, ni por casualidad. Entonces, en ese ir acercándose a Dios, vas dejando todo ese pasado, todo eso que pueda estar dentro de tu vida. Y podamos darle ese lugar a Dios para que sea Él el que nos ayude y nos guíe a través del Espíritu Santo a vivir una vida nueva y a poder alcanzar el propósito de Dios. Y también podamos ser conscientes de que nuestro hermano, la persona que tenés al lado, también te necesita. Muchas veces vivimos situaciones, pero nuestro hermano también está viviendo situaciones. Y sin embargo no hablamos, no compartimos, no le decimos, no le preguntamos realmente cómo estás. Porque muchas veces en realidad el saludo es, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ese es el saludo, pero es algo que es así. No es la pregunta realmente, la pregunta verdad, che, ¿cómo estás? Quiero saber de verdad, ¿cómo estás? Y mirá, la verdad que estoy así, me está pasando esto, estoy luchando con aquello. Ok, que podamos ayudarnos, que podamos amarnos los unos a los otros. Y orar unos por otros es una muestra de amor. Y es una muestra de que no estamos solos, de que contamos sobre todas las cosas con Jesús, pero que también podemos contar con nuestro hermano. Es lo que nos decía Filipenses 2, que podamos tener esa actitud. Dejar la vida que teníamos antes, dejar la manera de pensar que teníamos antes y podamos abrirnos y darle lugar, paso a la vida que Dios quiere para nosotros. Y te puedo asegurar que es una vida de victoria, es una vida de bendición, en donde Dios puede sorprenderte, en donde Dios puede darte aquello que vos estás necesitando, aquello que estás anhelando, mucho más rápido de lo que pudieras hacerlo con tu esfuerzo humano, matándote la cabeza, cómo hacer tal negocio para tener plata, para alcanzar tal cosa. A través de tener ese tiempo y esa relación con Dios, las cosas pueden darse de una mejor manera. Y aparte quizás Dios cambie completamente tu manera de pensar y te dé algo mucho mejor, que ni siquiera estaba en tus planes.
Y otra de las cosas es que muchas veces pedimos cosas que queremos. Y no está mal, la Biblia dice que le pidamos. Pero muchas veces nos olvidamos de pedir cosas que necesitamos. Y el que sabe lo que necesitamos es Dios. Muchas veces nosotros estamos cegados y vemos solo lo que queremos y no vemos lo que necesitamos. Y tenemos que tener un orden de prioridades en nuestra vida. Y no sé si en mi casa solo pasó, o pasa en la casa de todo este ejemplo que voy a poner. Y con esto quiero explicar el orden de prioridades. Es que muchas veces, en mi caso, nosotros somos solteros, no tenemos hijos, perdón, entonces digo esto. Entonces nosotros nos andábamos comprando ropa y zapatillas, pero resulta que faltaban tenedores y cubiertos. Entonces, ¿cuál es el orden de prioridades? ¿La zapatilla cuando tenía 2 o 3 pares o los cubiertos, que cuando venía gente no tenía cubiertos? Pasa en todas las casas, me parece, ¿no? Ok, entonces, que en nuestra vida también comience a haber un orden de prioridades. No solo lo que queremos, Señor, quiero tal cosa. Ok, sí, Dios quiere dártelo. Ok, ahora, seamos un poco reflexivos y pensemos también, Señor, quiero tal cosa. Sé que vos tus tiempos son perfectos, pero hoy, papá, ¿qué es lo que necesito? Porque quizás lo que estás pidiendo, que Dios sí quiere dártelo, por supuesto, pero lo que estás pidiendo hoy no es lo que vos necesitas hoy. Quizás lo que necesitas hoy es otra cosa completamente diferente. Lo que Dios quiere darte, porque sabe lo que vos estás necesitando es diferente a lo que vos estás pidiendo. Entonces necesitamos tener ese orden de prioridades y decirle, Señor, ¿qué necesito? Estoy pasando por esta situación y te estoy pidiendo tal cosa. ¿Estoy bien o estoy errado? ¿Qué necesito? Dame lo que necesito. Señor, te estoy pidiendo fuerza. ¿Pero necesito fuerza o necesito sabiduría, Señor, para tomar esta decisión? Señor, te pido que me des sabiduría. Señor, te estoy pidiendo sabiduría. ¿Necesito sabiduría o en realidad necesito determinación para tomar la decisión que tengo que tomar, que ya sé cuál es la decisión? Necesito tomarla y listo. Entonces, que empecemos a reflexionar todas esas cosas. Es parte de esta nueva vida. Antes estábamos lejos de Dios, no conocíamos de Dios y vivíamos una vida como era y listo. Y todo nos venía bien. Hablo por mí, no quiero que nadie se ofenda. Yo vivía una vida así. Estaba lejos de Dios y para mí todo estaba bien. Aunque sabía que tenía que estar en la iglesia, pero no venía. Entonces muchas veces sabemos dónde tenemos que estar, pero no lo hacemos. Sabemos qué decisiones tenemos que tomar, pero no las tomamos. Sabemos dónde debemos buscar, pero buscamos en otro. Entonces, es como que, esta frase la habrán escuchado, queremos tener diferentes resultados tomando siempre las mismas decisiones. Y en nuestra vida, las cosas van a cambiar cuando tomemos decisiones que realmente cada uno de ustedes, yo no se los tengo que decir, porque ustedes lo saben, cada uno de ustedes saben las decisiones que tienen que tomar. Y eso significa que tengo que cortar con esto, que tengo que cortar con esto otro, que tengo que empezar esto, que tengo que continuar lo que venía haciendo, que tengo que avanzar en tal área, que tengo que dejar de mirar tanto esto para darle más lugar a esto otro y leer un poco más. Y así. Entonces, que esta noche podamos entregarle a Dios todo aquello que todavía sigue ahí queriéndose meter de nuestra vieja vida, para que comencemos a darle lugar al Espíritu Santo. Uno de los versículos hablaba de que teníamos que darle lugar. A ver, vamos a buscarlo, si lo encuentro rápido. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. O sea, dice, dejen que Dios los transforme. O sea, quiere decir que vos le tenés que dar lugar a Dios en tu vida. De repente hay cosas en tu vida, en nuestras vidas, que no cambian porque no le damos lugar a Dios. Entonces, ay no, Dios no me ayuda, esto no cambia, pero ¿le estás dando lugar a Dios en tu vida para que eso cambie o no?
Hay cosas que jamás van a cambiar en nuestra vida si no le damos lugar a Dios para que esas cosas cambien. Y lo hablo por mi propia experiencia. Muchas cosas que cambiaron en mi vida fueron porque tuve que darle lugar a Dios para que cambie. Y Él me ayude a ser una nueva persona. Porque cuando lo intenté con mis fuerzas una y otra vez, no cambiaron. Y hay otras tantas que todavía sigo en proceso de cambiarlas. Hay otras tantas que sigo ahí tratando de vencer. Y hay muchas veces durante la semana que, gracias a Dios, salgo victorioso. Y hay otras veces en la semana que llego a casa a la noche antes de dormir o a la tarde cuando tengo un tiempito para orar y digo, Señor, fallé hoy. Hoy fallé, hoy hablé de esta manera, usé este modo, usé este tono, dije esto, pensé aquello. Cuando me dijeron tal cosa, me molestó. Le di lugar a mi orgullo, le di lugar a mi ego, Señor. Y cuando me dijeron tal cosa, respondí tal otra. Muchas veces fallo, muchas veces acierto. Pero le pido a Dios que me ayude cada día a poder vencer. Y lo que puedo asegurarte es que si me miro un año atrás, estoy muchísimo mejor. Pero de eso se trata, de que no te quedes en el mismo lugar, sino que avances, avances, avances. Eso es éxito en Cristo. No estar estancado, no estar detenido, no, porque no me sale, porque lo intenté y fallé. No, esto se trata de intentarlo todos los días. Por ahí en la semana vas a fallar 2 o 3 o 4, pero seguí intentando, seguí intentando, seguí intentando. Y quizás de acá a un mes vas a fallar 2 o 1 nada más, hasta que eso salga. Pero siempre dándole lugar a Dios, siempre dándole lugar al Espíritu Santo, porque con nuestras fuerzas no podemos lograrlo. Nuestras fuerzas se agotan, nuestra carne realmente no quiere hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra que se opone para no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad que quiere hacer nuestra carne. Por último, quiero compartirte este otro versículo que se encuentra, si quieren los chicos de la alabanza ir pasando. En Mateo 20, 26 al 28 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Muchas veces, quizás por el lugar en donde estamos, por quiénes somos, si estamos en el liderazgo, si ocupamos un cargo, lo que sea. Muchas veces no nos gustan que nos digan las cosas. Que venga alguien y nos diga, che, andá, tenés que barrer allá, tenés que ordenar acá, fíjate, ordena acá. Muchas veces no nos gusta. Y es nuestro ego hablando o pensando cosas de ese hermano o de esa hermana o de ese chico o de esa chica. Sin embargo, la palabra dice que el que quiera ser el mayor va a tener que ser el servidor. Si pretendés alcanzar grandes cosas en Dios, sos el que tenés que andar sirviendo. Y servir puede ser barrer, pero servir puede ser el que esté ahí esperando la oportunidad, estar tranquilo, no creyéndote más que el resto. Ayer tuvimos reunión de varones y había un hermano que estaba vendiendo panchos. Ahí los varones lo van a identificar enseguida. Este versículo que les acabo de compartir lo compartía Fer, el pastor, en la célula, y lo estuvimos charlando algunos días atrás en nuestra célula. Oh casualidad. Dios obrando en mi vida. Entonces me acerco y le digo, hermano, ¿necesita ayuda? Y me puse atrás de la mesa, o sea, al lado de él. Y porque veía que estaba lleno de gente y estaba él solo. Entonces tenía que cobrar, tenía que servir el pancho, tenía que servir la gaseosa. Y fui con buena actitud, con buena predisposición para poder ayudarlo.
Este hermano, correctamente y amablemente, me dijo, sí, ayúdame. Anda al fondo, cortá los panes que voy a necesitar. Yo puedo estar hoy acá y decirle que soy súper espiritual y le estaría mintiendo. Tengo un montón de errores y me equivoco en la semana, fallas. Pero todos los días, más allá de mis errores y mi falta, cuando tengo un momento en casa, estoy solo, en la habitación, o si estoy solo porque Mari no está, tomo tiempo y le digo, Señor, ayúdame, me equivoqué hoy. Aprendí a tener autocrítica. Y yo muchas veces soy orgulloso, muchas veces tengo alguna cosita que quizás usted no se da cuenta, ustedes no se dan cuenta, pero yo sí me doy cuenta, porque el Espíritu Santo automáticamente me dice, actuaste de así. Y eso en mi cabeza queda, en mi espíritu queda, y cuando llego a casa arreglamos cuenta. Y es otra vez volver a empezar. Entonces este hermano me dice, anda al fondo. Claro, yo fui para darle una mano ahí, no para ir a cortar pan al fondo. El que quiera ser el mayor va a tener que servir. El que quiera ser primero va a tener que estar ahí laburando. Entonces, automáticamente fue un segundo en que pensé mal, pero fue un segundo también en el que el Espíritu Santo me recordó esa palabra. Y fui sonriendo, contento, a cortar panes al fondo. Y los traje y le di al hermano los panes que necesitaba. Y me fui a casa y me fui contento, porque el enemigo no me quitó la bendición del mensaje que recibimos a través de la película que vimos. No me quitó la bendición que Dios nos habló. Y porque en este día vencí el orgullo, lo que sea, el ego. Decir, no, yo también soy líder, así que a decirle que corte pan a otro de los chicos. No. Que podamos actuar con humildad. Y si en tu corazón, en tu cabeza, en tu mente, está el deseo de un día ser un siervo de Dios, una sierva de Dios súper usado, esto funciona así. Humilde, sirviendo a todos. Y aunque tengas un cargo y creas que hay otros que te tienen que servir a vos porque sos fulano, sos mengano, en la Biblia dice todo lo contrario. Humilde, sé vos el servidor. Y de hecho nos hace la comparación con Jesús, diciéndote que el Hijo de Dios no vino a la tierra para ser servido, sino que Él nos sirvió. Wow, ya con eso, ¿con quién te querés comparar?